Muy buenos días a todos. Muy buenos días, chicos, por favor. Bien, pues vamos a dar inicio a este día de actividades del Congreso. Agradecemos mucho la presencia de nuestras autoridades, maestro Nico, maestro Nicolás, nuestras autoridades, maestros, docentes. Y bueno, el día de hoy tengo el gusto, el agrado de presentar a un buen amigo que ya estuvo con nosotros el año pasado y que a partir de ese año hemos coincidido en algunos eventos, forma también parte del Colegio Federal de Peritos. ¿Escucha? Forma parte del Colegio Federal de Peritos y quien en esta ocasión nos acompaña. El día de ayer platicaba con él, me decía muy amablemente, y uno sigue aprendiendo, como seguramente ustedes también el día de ayer aprendieron bastantes cosas. El día de ayer me decía, oye, ¿te ves cansado? ¿Cuánto tiempo dormiste? Le decía yo, me desperté a las 3 de la mañana para ir a recibir al doctor Calixto, quien ya tuvieron el gusto de escuchar, de conocer, bastante interesante su plática. Y bueno, en esa plática, el doctor Luis Felipe me decía, oye, si no has dormido bien, si en este lapso de las 3 de la mañana a las 5 de la tarde no has dormido algo, tu cerebro empieza a segregar sustancias, tu cuerpo empieza a quemar calorías y en fin, otro tipo de hormonas, sustancias y demás. Y me decía, con esta desvelada has gastado 2 días de tu vida. O sea, imagínense el impacto que tiene una desvelada. Y precisamente su tema el día de hoy, el impacto, el estrés en el impacto de la cantidad y calidad de vida en México, pues seguramente tendrá mucho que explicar, mucho que decirnos y ustedes tendrán mucho que aprender. Y es un honor para mí presentar al doctor Luis Felipe Elzaily González, quien es doctor en Psicología y Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor en Pedagogía, maestro emérito de la Universidad de Guanajuato. Por parte de la universidad ha sido también ponente en muchos congresos, Premio Nacional de Investigación Científica formado por el doctor Roberto Hernández Sampieri, quien también ya tuvieron el gusto de conocer. Autor de 33 libros y 117 artículos publicados en revistas indexadas, ganador de 4 premios nacionales de ciencia, uno en investigación científica, otro en psicología, otro en modelos teóricos y otro como investigador honorario. Representante 2 veces de México en el Congreso Internacional de Psicología de Honduras y otro de Guatemala. Maestría en Psicología Jurídico-Forense y una maestría en Psicología Clínica y de la Salud. Pues bien, sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al doctor. Hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tantas ganas tienen de aprender? ¿Muchas o poquitas? Miren, yo vengo de la ciudad de León, Guanajuato, es la segunda vez que vengo. Estoy muy contento y muy complacido. Es una gran universidad. Pocas veces he visto yo una organización tan perfecta, como le decía el buen amigo maestro José Rivera, quien también somos compañeros extramuros, más allá de esta universidad, en el Colegio Federal de Peritos. Él es el delegado aquí en el Estado de México y su servidor trabaja también para el Colegio Federal de Peritos. Entonces le decía yo a mi buen amigo José
que tienen una organización impecable, o sea, no vista y vaya, he viajado poquito y en ningún lugar he visto una organización tan bonita, tan perfecta, una atención tan cálida de que te recojan de la puerta de tu casa y te regresen, o sea, qué bárbaros, o sea, de veras mis respetos. Obviamente le tocó a nuestro buen amigo, el maestro José Ignacio, recoger de su casa al doctor Calixtos ayer. Durmió muy poquitas horas, pero todos disfrutamos esa conferencia de ayer, ¿no creen? Y bueno, pues el día de hoy yo les traigo un tema que les va a ser impactante seguramente para muchos de ustedes, porque les voy a hablar del estrés y cómo influye en la calidad y cantidad de vida de un mexicano. Muchos de aquí pudieran pensar pues, que el estrés es algo que no se puede ver, que no se puede medir y que se cura con unas vacaciones en Puerto Vallarta o allá en Cancún o con un masajito con final feliz, ¿verdad? O con que hagas pensamientos positivos, pero nada que ver, ¿eh? El estrés no se cura así. Se aminora en una muy pequeña cantidad, pero el estrés está determinado por tus condiciones de vida y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Adelante la primera. Bueno, pues ahí está. Su servidor, miren, aparte de haber estudiado la licenciatura en psicología, estudié la licenciatura en bioquímica y nutrición, hace pues un poquito antes de, será como tenía unos 21 años más o menos cuando la terminé, y manejamos lo que es muchos elementos de tipo bioquímico y cerebral, un poquito parecido a lo que manejó el doctor Calixtos ayer. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ay Dios. Pues miren, perdón, ¿qué es el estrés? Ahí ven algo totalmente absurdo, una cebra tomando agua en un riachuelo junto a un león. Los leones están hechos para comerse a las cebras y las cebras están hechas para huir de los leones. Es una foto trucada, no es una foto real. No es posible tal situación. El león tiene que cenar y la cebra tiene que evitar que la cenen, ¿verdad? Entonces, tanto lo que hace el león como lo que hace la cebra cuando se encuentran es un proceso de estrés. El estrés es toda esa energía que se gasta en un tiempo muy cortito para atrapar a la presa o bien para escapar de el predador. Eso es el estrés. Esta palabra no es de origen latino, sin embargo, es una palabra de origen romano. O sea, los romanos utilizaban la palabra stringere cuando hablaban, por ejemplo, de apretar, ¿sí? Algo. Entonces, de ahí pasó al inglés de manera directa. El inglés, por si no lo saben, tiene 25% de latín. Y Walter Cannon crea por primera vez, porque se utilizaba la palabra estrés para hablar de presiones de tipo físico. Walter Cannon dice que es una respuesta ante el peligro, y en ese entonces, cuando tú ibas con un gastroenterólogo, te decía, te daba medicamentos. La cura en ese entonces para la úlcera gástrica era que te ponían a tomar cada hora con reloj en mano 1 litro de leche. Así durante como 4 o 5 días y ya se te aminoraba la úlcera. ¿Pero qué creen? Al ratito te regresaba. Entonces, descubre Walter Cannon, que es el padre del concepto de estrés en psicología, que tiene que ver mucho
con que la gente es ansiosa, preocupona, que está inquieta por su trabajo, que le tiene mucho miedo al jefe, que no controla bien sus emociones. Entonces, Walter Cannon, como médico, escribe un libro llamado The Wisdom of the Body, que significa la sabiduría del organismo, y ahí postula precisamente que la úlcera gástrica se debe al estrés, o sea, esa presión que nosotros sentimos del mundo y que nos está afectando. Entonces, él aconseja a los gastroenterólogos de esa época que les diga a sus pacientes que, pues, por favor, lleven una vida más tranquila, ¿no? Que se la pasen chévere para que se les vaya la úlcera. Y los pacientes llegaban frustrados con los gastroenterólogos y decían, oye, pues ¿cómo que me pides que me relaje si tengo un jefe tremendo o una pues esposa o esposo tremendo? Y eso pues no puedo yo quitármelo de encima, no puedo desaparecerlo. Me acusarían de homicidio, ¿verdad? Si desaparezco entonces prefiero quedarme con la úlcera, estar en prisión. En fin, Walter Cannon aporta mucho a este asunto de la úlcera gástrica derivada del estrés. Hasta la fecha, pues nadie lo ha desmentido. Hay estresores psicológicos y fisiológicos. Imagínense ustedes en un embotellamiento. Imagínense el calorón, los claxon, los pitidos, el que no puedas avanzar o que tengas que estar avanzando a vuelta de rueda, que te tengas que salir del vehículo, que no sepas a qué horas vas a llegar a tu trabajo, que estés incómodo en el coche. Obviamente ese es un estrés de tipo fisiológico. Harry Houdini, ya ven que los encerraban en lugares bien chiquitos, ese no tenía claustrofobia. Si quieres ser escapista, pues tienes que, primero que nada, ir a que tengan un examen psicológico de que no eres claustrofóbico. Pero este cuate se metía en un bidón, que era un lugar donde guardan la leche, hermético, sellado, chiquito además, cabía el señor y se escapaba, era escapista. Pero imagínense el estrés de estar en una posición incómoda, en un bidón que es algo así como un recipiente metálico para leche, como de forma tubular, pues es muy estresante, ¿no? Así como hay estrés fisiológico, hay estrés de tipo psicológico. Es decir, las cosas que pensamos, que adelantamos, el humano es el único que es capaz, porque ningún animal vive el mañana, fíjense, los animales viven el presente. Si en el presente los tratas bien, están felices. Nosotros nos tratas bien en el presente, nos tratan bien en el presente, pero en el futuro estamos adelantando situaciones negativas. Y entonces ya tenemos un estrés de tipo, ¿cómo se dice? ¿Cómo dije? Ni lo había dicho, psicológico. Bueno, muy bien. ¿Qué tiene que ver? Bueno, la gran pregunta es: ¿el estrés tiene que ver con la personalidad? Esos que ven ahí en su pantalla, el primero es Rosenman y el segundo es Friedman. Ellos descubren con un sistema de circuito cerrado, les pareció algo impactante, eran cardiólogos ellos, y no descubrieron, sino que se dieron cuenta que cada 6 meses tenían que cambiar los sillones, los sofás donde se sentaban sus pacientes. Pero decía, pues es que este es un gasto muy grande, pues es que hay que remodelar prácticamente todo y es muy gravoso. Y fueron a la zona de pediatría, donde había niños brincando arriba de los muebles, con helado ahí embarrándolo en los asientos, en las sillas, y le preguntaron a la señorita, oiga, ¿cada cuándo cambian los muebles? No, pues cada año. Chirrión, pues ¿cómo que cada año? Si es pediatría, aquí puro niño hiperactivo y bueno, y que brincaban para donde quiera y jalaban todo. ¿Y por qué nosotros cada 6 meses tenemos que cambiar? Y se fueron a otro pabellón, a hepatología, a nefrología y a otros más.
y ahí cada 2 años cambiaban los muebles. Entonces dijeron, pues, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué cada ratito tenemos que cambiar los muebles? Nosotros que somos cardiólogos. Entonces metieron una cámara de circuito cerrado para filmar lo que hacían los pacientes de ellos y lo que hacían los pacientes de patología. Hicieron ese comparativo. Fíjense, los de patología duraban 2 años en cambiar los muebles y los de cardiología 6 meses. ¿Qué creen que observaron? Que llegaba el paciente con problemas cardiovasculares, cardíacos, y observaba un hilito en el mueble y lo jalaba. Y luego llegaba otro y ya habían jalado el hilito el anterior y se había hecho un hoyito y metía el dedo en el hoyo. Y era hula espuma y luego llegaba otro y le rascaba la hula espuma. ¿Sí? Y los de patología llegaban y se sentaban y se quedaban así quietecitos. Y como que estos tenían como que una gran inquietud por mover las manos, los pacientes cardíacos. Entonces, observaron que la gente que tenía problemas cardíacos tenían problemas al mismo tiempo con mover las manos. O sea, movían las manos para todo, pero sobre todo para destruir cosas. Esto, si ellos fueran cualquier otro tipo de personas, les hubiera pasado desapercibido. Pero como eran científicos, dijeron, aquí hay algo. Hay una relación entre cardiopatía y movimiento de las manos. ¿Por qué la gente mueve las manos? Pues porque está nerviosa. Entonces, no es que muevan las manos, es que están nerviosos. Ahora, ¿por qué están nerviosos? Pues porque el jefe, que por el trabajo, que porque no tienen dinero, que porque se pueden morir de un infarto, que por eso, que por lo otro. Entonces, crean ellos 3 categorías de gente que tiene inquietud por mover las manos, que es la A, la A1 y la A2. Aquí, nomás por pura estadística, debe de haber aproximadamente un 60% de personas tipo A, tipo A1 y tipo A2. El A2 es el que más mueve las manos, el que está más inquieto y más preocupón. El B, ese se resbala todo. O sea, oye, fíjate que te van a correr mañana. Pero es hasta mañana, no pasa nada, tú tranquilo. Oye, es que me dijo el jefe que ya ahora sí van sobre tu cabeza. Eso dice el jefe, pero pues, me gustaría que ocurriera y ya cuando ocurra me preocupo. Los tipo B son gente que se resbala todo, hacen concha. ¿Sí? Y el A, oye, fíjate que el jefe, como que vi que como que te vio medio raro. Chin, me querrá correr, ¿verdad? El A. El A2, no, ya está contratado abogado el A2, porque su personalidad es muy aprensiva. El X es una personalidad que combina. En algunos, se vio un policía que le tenía miedo a los ratones, perdón, le tenía miedo a la suegra y se escapaba por la ventana y se da unos trancazotes, caía en un basurero ahí en Estados Unidos, pero las balas le silbaban por los oídos de los rateros. No le tenía miedo a las balas de los rateros, pero a la suegra sí le tenía miedo. Entonces ahí se ve que era personalidad tipo A. ¿Con quién? ¿Con la suegra o con los rateros? Con la suegra era A, ¿verdad? Tipo A, y con los rateros era tipo B. O sea, el B se resbala, no pasa nada, ¿tú crees que me va a atinar una bala? No, ¿cuándo me va a atinar? Pero, ¿qué diría la de la suegra? No, esa mujer me va a traumatizar, me va a echar a mi esposa encima y yo no puedo con ella. O sea, ¿sí me explico? El X combina A con B. El C lo descubre Morris y Greer, descubre que la gente C es una gente que no le gusta parecer A, que le gusta parecer tranquila cuando que por dentro está muy intranquila y por lo tanto se inhibe y eso le genera cáncer. Entonces descubrieron al paciente. El A le da infartos, o sea, los A1 y A2
Casi todos mueren de infartos. El A12, edad temprana, 50, 55, 60. Mucha gente que dice, es que murió de un infarto. Toda su vida se preocupó. Pues murió porque era su personalidad tipo A. Y el estrés le pegaba con todo. Al B el estrés le pega. ¿Qué dije? ¿Dije algo sobre el B? ¿Le pega el estrés al B? Le hace lo que el aire a Juárez. El B dice, oye, fíjate que se va a morir tu mamá, pero todavía no se muere. Oye, pero está cáncer fase 4, terminal, intubada, ya llegó el sacerdote, pero todavía no se muere. O ya se murió. No, todavía no se muere. No, hay esperanzas. Así piensa el B. Y el D es inhibido, deprimido y aislado social, y ese es el primero que se va a morir, que el A y que el C, porque es una combinación fatal. La depresión, de hecho, correlaciona, lo dijo el doctor Calixtos ayer, es cuando el cerebro, todas las áreas se ponen rojas del cerebro, es cuando más desgaste hay, no tanto con el estrés, sino con la depresión que proviene del estrés. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo es duda? ¿O qué es duda? Bueno, miren, también se sabe, por ejemplo, que hay otros factores que incrementan el estrés. Por ejemplo, la baja tolerancia a la frustración, la gente que cree que no tiene control sobre su mundo, la baja autoeficacia, la baja autoestima, son factores que también promueven que te impacte un poquito más fuerte el estrés. Y también hablamos de estrés diferencial. O sea, hay gente que para unas es estresante. Will Smith, búsquenlo en internet, si no me creen, le dijeron a unos amigos, oye, vamos a echarnos de un avión en paracaídas. Sí, pues, creía que le iban a dar un dulce. No, ya cuando vio el hoyo ahí en el avión y vio que no había nada abajo, hoy no hay nada abajo, no, pues, ¿cómo que va a haber algo abajo? Pues es puras nubes. No, ¿sabes qué? Yo mejor me quedo en el avión y ¿sabes que un amigo lo empuja? Pues ni tan amigo, ¿verdad? Y no, dice Will Smith que sintió la muerte, que repasó todas las cosas que había hecho mal en vida, que le pidió perdón a Diosito y bueno, pero ya cuando aterrizó sano y salvo, dijo, no, era de broma todo lo que le dije a Dios. Pero bueno, fíjense cómo el estrés, lo que para unas personas es estresante, para otras no. Es lo que les digo con el X, ¿verdad? Que el policía, los balazos le silbaban, pero llegaba la suegra y se aventaba por la ventana, o sea. Entonces, pues hay muchos factores. Por ejemplo, la genética, lo que hacemos a diario. Sapolsky es el hombre más importante en estrés es el experto número 1 en el mundo en el tema del estrés. Roberto Sapolsky. Ese señor tenía una hipótesis de que el estrés proviene de nuestros ancestros africanos, nuestros parientes. No hay que negar a nuestros parientes mal favorecidos, feos, ¿verdad? No hay que negarlos, aunque estén feos, que se llaman chimpancés, se llaman orangutanes. Él se fue a África y descubrió que los chimpancés, gibones, babuinos, con B, babuinos, orangutanes, que tienen dominio, que son fuertes, que son sólidos, que mandan, no tienen estrés. Y los que están hasta abajo, los que les dicen los jefes chimpancés, pues vete a los campos a traernos fruta, a traernos de comer, esos tienen mucho estrés. Entonces hay jerarquías en el reino animal, sobre todo en el reino de los primates. Y él descubre que en efecto, ese es un babuino, no parece chango, ¿verdad? Parece un animal como un perro, ¿verdad? Pero es un babuino, es primate también. Y descubre que los babuinos, el que está hasta arriba de la pirámide,
tiene muy poquito estrés y el que está hasta abajo tiene muchísimo estrés, ¿no? Ahora, Wilkinson y Marmot, este señor es Marmot, llevan ese proyecto a la ONU de ver si realmente esto ocurría en las sociedades humanas, de que la jerarquía era lo que determinaba el estrés. Entonces, ellos le proponen a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, hacer un estudio carísimo que iba a durar 7 años y que iba a implicar el monitoreo de 17,530 empleados. Ese estudio se llama Whitehall, lo pueden buscar en internet o pueden comprar mi libro, el de docencia, riesgos y desafíos, y ahí viene también todo esto que les estoy diciendo. Por cierto, este libro está en trillas en 300 pesos, aquí se los dejo en 100 pesos, es un precio muy accesible por tantas amabilidades que han tenido conmigo. Pero bueno, si quieren algo más en corto, pues pongan Whitehall en Google, estudio Whitehall, resultados, duró 7 años y durante esos 7 años, pues es un estudio longitudinal y aparte iban monitoreando a cada empleado durante esos 7 años y eran 17,530 empleados. O sea, era un estudio que no se podía equivocar, dicho de otra manera, porque es como una película, un estudio longitudinal, a diferencia de un estudio transversal, que es como una foto, que es como un corte, ¿no? Descubrieron que a mayor estatus en la organización había menor estrés y mayor esperanza de vida y mayor calidad de vida. Se realizaron 9 estratos partiendo del salario, toma de decisiones libres, reconocimiento a su labor y control sobre su trabajo. Ahí está la pirámide, nada más que, pues no sé qué tan nítida sea para ustedes, para mí no es muy nítida, pero hasta menos arriba de la pirámide estaba el primer ministro y su gabinete. Ganaba mucho dinero, tenía chofer gratis, tomaba decisiones importantes, no le decían a qué horas llegar, de repente hablaba él y decía, me reporto enfermo, y nadie le descontaba de sueldo, nada. Pero imagínate el de mero abajo, que era el que cargaba la basura, que dijera, me reporto enfermo, pues te descuentan el día, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, direcciones generales, ejecutivos de primer nivel. Ay, ayúdenme porque no alcanzo a leer, la letra está muy chiquita. ¿Qué? ¿Qué dijo? No le entiendo. Bueno, pues bueno, más o menos ya sé lo. Bueno, hasta más abajo estaban los que recogían la basura, los que cuidaban en los cementerios, los afanadores de los hospitales, no las enfermeras, claro. Esas nuevas jerarquías tienen números. Eso sí me gustaría que me los dijera alguien. A ver, el número de arriba era la esperanza de vida. Esperanza de vida y calidad de vida, ahorita lo vamos a ver. Pero ¿cuánto se esperaba que viviera un primer ministro de Gran Bretaña? 92 años y todo su gabinete. Los directores generales esperaban que vivieran. Los ejecutivos de primer nivel. Los, ¿quién sabe qué? Los, ¿quién sabe qué? Los, ay, no alcanzo a ver. Y luego los que siguen para abajo. Y luego los jardineros, 60 y tantos, ¿no? Y luego el panteonero, ¿qué? 65 y luego los saneamiento, sí, los que recogían la basura. Y hasta menos abajo, ¿quién estaba? Los veladores, ¿cuánto vivían? 70 o 60. 62. Entonces, ¿qué? Este estudio longitudinal con 1,750 y
6 personas, yo los conté con 17,536 personas, yo estuve ahí y conté cada uno, hicieran esos, para que no me digan que no. Demuestra que la jerarquía tiene que ver con la cantidad de vida. Si tú perteneces al estrato 1, tu esperanza de vida es de 92 años. Echeverría murió a los 100. Bueno, López Portillo murió joven, bueno, no tan joven, pero pues también se metió con la Sasha Montenegro, pues también, ¿quién le manda? Bueno, pues, Salinas se ha muerto, pregunto, si que yo sepa, ¿no? Ni Cedillo, y ya están medios viejos. Fox se ha muerto, bueno, para que vean, pero no toda su vida fue jefe, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué lección nos da el estudio Whitehall? Whitehall descubre que la gente que acumula grasa la acumula en la barriga si tiene estrés. Sí, ustedes me pueden decir o pueden hacer como que eso será cierto. Por supuesto que es cierto, compren mi libro. Y si no me creen a mí, búsquenlo en internet. Y si no me creen a mí, háblenle por teléfono a la doctora Shibeli de la Universidad de Carolina del Norte, a ver si les contesta, y aparte si sepan hablar inglés, digo. El estudio Whitehall descubre que la gente que tiene estrés, por 4 causas, poco control. Un jardinero tiene control. Córteme de ese lado ahora. Sabe que ahora se va a otro jardín. No tiene mucho control, ¿verdad? El primer ministro tiene control. Yo tengo una junta en Tokio, dice el primer ministro de Gran Bretaña, con el primer ministro de Tokio. Y toda su agenda se basa o sea, sí tiene control. Primer factor del estrés es no tener control. Segundo factor, tener soporte, gente que te esté adulando, ayudando, apoyando, ¿verdad? Por eso pongo a Carlos Slim y pongo a una persona con estrés no sé si tenga estrés, pero tiene una panzota, y como ya dijimos que la grasa del cuerpo, cuando tienes estrés se va a la barriga, pues por eso lo pongo. El otro factor es el prestigio. Cuando no tienes prestigio en tu casa, pues no te aprecian, no te valoran. Es otro factor de estrés. Otro factor de estrés es cuánto dinero ganas. No es lo mismo decir, ¿qué hago con tanto dinero? Por ejemplo, Carlos Slim, que diga, pues, ¿qué voy a hacer ahora? ¿En qué invierto estos 50,000 millones de dólares extras que tengo? A decir, ¿qué hago con estos 5 pesos? ¿Me compro un taco o medio taco? Curiosamente, el estrés nos activa, está hecho para activarnos, para huir o para luchar. Pero ¿qué creen que ocurre cuando no se usa los primeros minutos el estrés? Se hace al revés, se convierte en un guardador de grasa y no en un acelerador del metabolismo. Hasta aquí, ¿cómo se siente? ¿Muy rápido? ¿Voy lento? ¿Voy muy lento? ¿Voy muy rápido? ¿Voy bien? ¿Me están entendiendo? ¿Qué es el estrés? ¿Alguien que me diga? Bueno, no, pues son muchos. Mejor les sigo yo. El mayor estrés laboral se produce por opresión o control de otro ser humano sobre ti, que te vigila las reglas, en contraposición por no tener control tú en la actividad, ¿verdad? Pese a lo que se crea el estrés, es menor por la complejidad de actividad. Yo puedo tener 1000 actividades, pero si me dejan solito que yo me organice y nadie me vigila, mi estrés es casi de 0. El estrés tiene que ver mucho por relaciones entre individuos, entre seres humanos, que nos mortifican la vida, que nos dicen que está mal hecho, que nos dicen que así no va, que nos dicen que me equivoqué, que era al revés, que lo tengo que volver a hacer, pero ahora doble. Eso es realmente el estrés. El estrés
nos han vendido la idea de que es por hacer muchísimas cosas y no es en sí, no es tan cierto esto, ¿eh? Sí es parcialmente cierto, pero no es muy cierto. O sea, pesa mucho más para el estrés tener una actividad sencilla, pero que te estén dando lata, que así no, que hazla al revés, que esto y que el otro, a que tengas una actividad muy compleja y que no tengas a alguien que te vigile. O sea, por eso la gente que es su propio patrón, que trabaja para sí misma o que maquila para otros, pero que no le están supervisando, esa gente vive con menos felicidad y con menos estrés y con más felicidad. ¿Por qué se aminora el estrés? Pues por el reconocimiento laboral, te dan un premio en el trabajo, te ascienden, o tu familia te reconoce todo el esfuerzo que haces para llevar el dinero, el apoyo de los pares, o sea, de los compañeros, la red de soportes que tienes alrededor, ¿verdad? O un sueldo elevado aminora el estrés. De hecho, se hizo una investigación que es muy obvia, que la gente se le quitaba la depresión el día de quincena, curiosamente, fíjense. Y como que yo digo, pues ¿para qué hacen esas investigaciones? Son muy obvias. Son los premios Nobel IG, no sé si los conocen, son premios Nobel ingenuos, para ingenuos digo. Pues claro que sí. Estás deprimido porque no tienes que comprar y llega la quincena, pues tantito se te quita la depresión, ¿no? Es un sueldo elevado. Pero ¿por qué el estrés baja la esperanza de vida? ¿Por qué? Y lo dijo el doctor Calixto, y alguien se lo preguntó aquí al doctor Calixto ayer. Me voy a apoyar con él. El otro gran cerebro, le llaman el segundo cerebro a la zona gástrica, duodenal e intestinal. Tiene 200 millones de neuronas el intestino, aunque ustedes no lo crean. El cerebro gasta el 20% de energía y el intestino y el estómago juntos el 17%. O sea, ahí se dan más o menos, ¿no? Entonces, cuando tú estás angustiado, inmediatamente el intestino lo resiente y empiezas a gastar energías que están retroalimentadas. Mira, esa es la doctora Carol Chivelli, a la que le digo que le hablen por teléfono, es de Carolina del Norte. Por si ustedes dicen, no, pues es que el estrés para mí no existe. El estrés no se puede medir, el estrés es una situación de la gente que cree que lo tiene, pero no lo tiene. Carol Chivelli, esa mujer que ven ahí, y esa foto que ven ahí, las dos cosas son ciertas, ¿eh? Están en internet, de hecho, por si no me creen. Pero si no me creen, de plano, pues échenle una llamadita, nomás que tienen que saber inglés. Y que les conteste, ¿verdad? Bueno, ella, a toda la gente que moría en el nosocomio, les cortaba las arterias y veía su historial de estrés. La gente que era tipología A1, A2 o A2 sobre todo, versus la gente de tipología B, en la que se resbala todo, veían que los B tenían limpias las arterias y los A2 llenas de cochambre. ¿Qué significa eso? Que el estrés se puede ver. Simple y sencillamente, si tú crees que tienes estrés, pues donas tu cuerpo a la ciencia y te cortamos las arterias y vemos si tienes cochambre. Si está por dentro lleno de cochambre tu arteria, sí tenías estrés. Si no, no tenías, así que bueno, de cualquier manera, tus familiares salen de la duda porque tú ya te moriste, pues. Pero no creo que lleguemos a tan los extremos. O sea, ¿sí le creen a Carol Chivelli? Si no le creen, ahí está mi libro, también pueden adquirirlo con todo gusto. Ella está, miren, ahí está mostrando la placa arterial. Bueno, no necesitaba morirse la persona, simplemente ella hizo una división de personas
que eran ricas, que tenían control, que tenían prestigio, que la esposa los amaba, que no les ponía el cuerno, que los hijos los querían, que si eran sus hijos de veras. O sea, versus gente que eran de raza blanca y la mujer también, y todos los hijos eran prietitos, mulatos. La señora se miraba que lo despreciaba, le decía unas palabrotas horribles, fuck your, etcétera, perdón, disculpen, no entienden inglés ustedes bien, bueno, es lo bueno. Y bueno, personas de ese tipo, imagínense, llegaba la suegra y le ponía una arrastrada doble igual que la esposa, llegaban los cuñados, se sentaban en su sofá, no lo dejaban ver ni la propia tele de él, pues obviamente traía mucho estrés. Entonces se los llevaba a los dos al laboratorio, el rico, el que lo quería la esposa, que si eran sus hijos. Entonces ese tenía las arterias limpias, y el otro, el que les digo que la vida lo trató mal, que tenía esa esposa bien tremenda, con hijos mulatos y eso, sus arterias por dentro todas llenas de cochambre. ¿Eso qué significa? Y eso no lo digo yo, lo dice Carol Schiavelli de la Universidad de Carolina del Norte, y está en internet, esas fotos están en internet. Pero si no me creen, y si no le creen en internet, háblenle a la doctora Schiavelli, es de hace unos 4 años esa foto. Entonces significa que el estrés sí se puede ver, ¿sí? Ahí están los ateromas. Miren, la grasa, cuando una persona tiene hormonas de estrés, que se llaman hormonas tóxicas también, hace que la grasa se deposite dentro de la arteria y no fluya y se almacene en la panza o en otros lados, sino que se quede dentro de la arteria. Por ese motivo, la gente que tenía estrés se le tapaban las arterias del miocardio y les daban infartos. Por eso iban con Rosenman y Friedman. ¿Se acuerdan de Rosenman y Friedman, los que les dije que descubrieron la tipología A y B? Por cierto, en internet está un test para medir si ustedes tienen personalidad A, B o X. Busquen, simplemente necesitan poner en internet personalidad A, B, test, y los contestan y ahí mismo les dan el resultado, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando con una persona que tiene estrés? Está acumulando placa dentro de la arteria, cosa que no es nada buena, porque produce que la arteria sea rígida, que sea arteriosclerótica, o sea, que se endurezca, que no tenga la elasticidad de vida, que pueda tener una trombosis, una ruptura de vasos sanguíneos y por supuesto infartos o embolias, ¿verdad? En el año 2009, no estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablando de hace 13 años, la doctora Elizabeth Blackburn, Carol Greider y Jack Szostak, no sé cómo se pronuncia, pero más o menos ahí espero haberle atinado, recibieron el Premio Nobel de Medicina. ¿Pero por qué creen que se los dieron? Porque descubrieron que los cromosomas, que son helicoidales, ¿se acuerdan? La guanina, adenina, adenosina y todas esas cosas que nos aprendemos en bioquímica, que es una hélice. Al final de la hélice debe de tener un tapón de un lado y un tapón del otro, porque si no tiene esos tapones, se empieza a desenrollar la hélice y se pierde la información cromosomática. Pero, ¿qué pasa con la gente que tiene estrés? ¿Cómo se llaman esos tapones? Imagínense un cotonete. Imagínense que el tubito del cotonete son los cromosomas y que los cotonetes son los que los taponean y evitan que se deshilachen. Esos cotonetes se llaman telómeros y tienen una función muy importante. Hacen que una célula pueda
replicarse durante 1000, 2000 o 3000 veces en la vida, dependiendo de si es célula de hueso, si es célula de piel, dependiendo de qué tipo de células. Si hay células que al otro día ya tenemos otra célula, ¿no? Pero sí se necesita una información cromosomática para que se pueda replicar la célula, si no, no se replica, ¿verdad? ¿Qué creen que descubrió Elizabeth Blackburn, Premio Nobel de Medicina 2019? Está en internet el dato de que ella se ganó el Premio Nobel y también por qué se lo ganó. Porque descubrió que la gente que tiene estrés tiene pocos telómeros. Las hormonas del estrés van destruyendo, van como deshaciendo esos algodones que están taponeando los cotonetes, los cromosomas. ¿Y qué significa esto? Que el cáncer, que tiene que ver con una deformación de la información genética de una célula que empieza a trabajar para sí misma y no para el cuerpo, se da cuando se destruyen los telómeros. Entonces, el estrés avejenta, te quita vida. ¿Por qué? Porque las hormonas del estrés hacen que se destruyan los telómeros, que son los tapones de los cromosomas. ¿Sí? Un año después, la doctora Elisa Eppel quiso poner en práctica este descubrimiento de Elizabeth Blackburn. Fue 2 años después, fue en el 2011. Investigó gente que vivía con estrés permanentemente. Por ejemplo, escogió madres que tenían que cuidar a hijos con discapacidad y que tenían que cuidarlos las 24 horas porque se podían morir de una asfixia, niños que habían nacido pues con algún tipo de síndrome muy grave. Y descubrió que esas madres, en tan solo 1 año de cuidar a esos niños, sus células, sus telómeros eran equivalentes, o sea, los telómeros que tenían todavía, a como si hubieran envejecido 6 años por 1 año. Inclusive descubrió una mujer que había envejecido 10 años por 1 año de haber cuidado a su hijo 24/7, o sea, 24 horas, porque no tenía quien le ayudara, pues. Un caso así rápido, una película, Un milagro para Lorenzo. Primero se murió Micaela, la que no tenía el problema, que era la mamá que cuidaba a Lorenzo, y Lorenzo se murió 8 años después que ella. ¿Por qué se murió primero Micaela? Porque sus células se envejecieron tremendamente. Entonces, este asunto de Elizabeth Blackburn, Premio Nobel de Medicina 2009, y de Elisa Eppel, que lo comprueba, nos habla del envejecimiento prematuro. ¿Por qué la gente que tiene más dinero vive más? En sí el dinero no nos hace vivir más, no tiene nada que ver, pero el lugar donde vivimos, el poder desenvolvernos con quien queremos, en los escenarios que queremos, el no tener alguien que nos controle, es el primer factor que aminora el estrés en un ser humano. Hay un estudio que hizo Marmot mucho después de hacer el estudio Whitehall, y él dijo, bueno, vamos a hacer un análisis de la gente que tiene 2 coches versus la que tiene 1. O sea, la que tiene 1 y que se anda peleando ahí con la esposa por a ver quién se lleva el coche, al que tiene 2 coches, uno la esposa y otro él, y descubrió que la esperanza de vida, la vida más larga la tenían las personas que tenían 2 coches. Ahí están los datos, ahí está la bibliografía. Hay una gran pregunta que se han hecho muchas personas que están en contra de lo que estoy diciendo, porque pueden decir, bueno, a lo mejor la persona enferma, envejecida prematuramente, trabaja mal, y al trabajar mal, pues constantemente la están estresando,
Entonces no es que el estrés envejezca, sino que la persona envejecida y con malas habilidades, pues le estresan, ¿verdad? Se hizo un estudio en este sentido para ver si tenían razón los contrarios, los que defendían la idea de que el estrés no era tan grave, no era tan malo. Y se demostró que en efecto el estrés es la causa y no al revés. O sea, pensar, por ejemplo, que un problema de salud genera una incapacidad en un trabajador, no es tan cierto como pensarlo al revés. Que, por ejemplo, el burnout, que es también otro de mis libros, pero no lo traje, que es la consecuencia a largo plazo de un estrés que no se atiende. ¿Sí? ¿Por qué la pobreza correlaciona con cantidad y calidad de vida? O sea, pero no entendamos pobreza en un sentido de cuánto ganamos, sino en un sentido mucho más amplio, ¿no? Cuando una persona tiene pobre control, menos capacidad de decisiones, menos soportes o redes de apoyo y mayor dependencia, exactamente estamos diciendo que tiene estrés. Y el estrés correlaciona con esto. Usualmente la gente que tiene dinero, no toda la gente que tiene dinero. Yo tengo un amigo que se casó con una multimillonaria, pero la multimillonaria le dice todo lo que tiene que hacer. Le dice, ladra como perro, vamos con mis papás. No, es que yo quería, ya tengo 2 años de no ver a mi mamá. No, vamos de nuevo con mis papás. O sea, el señor tiene mucho dinero, pero miren, la que manda es la señora. Tiene control sobre su vida, pues tiene escaso control. Cuida a los niños, le dice la señora, pues la señora es del billete, ¿verdad? Pues obviamente, en ese caso, pues, aunque tenga dinero, no precisamente tiene control sobre su vida, está estresado, devaluado. Para los hijos, la que vale es la mamá y el abuelo, que tiene el dinero, ¿no? En fin, esta grafiquita que ven aquí rápidamente es de la Organización Mundial de la Salud, donde habla de los factores más determinantes de cuánta vida, de cuánta calidad y cuánta cantidad de vida tiene una persona. Los más cercanos se los traduje al español. Los que siguen hacia arriba, pues ya ustedes traduzcanlos, ¿no? Es inglés, no creo que no puedan. Pero lo más cercano es control sobre tu vida, soportes vitales, apoyo, redes de apoyo, prestigio y tener una solvencia económica que te permita, pues, tomar decisiones en tu vida. Hay gente que no se ubica respecto a la realidad. Miren, ¿por qué la gente que tiene estrés o que tuvo estrés es muy difícil que salga de este círculo? Porque empieza a ver la vida bajo los ojos del estrés. Empieza a imaginarse que la van a correr. La segunda vez que tiene un trabajo, creen que le van a hablar para correrla, si la corrieron del primero. Entonces una idea va influyendo a la segunda y luego a la tercera y se va haciendo como una bola de nieve que va jalando más y más nieve. Entonces hay que cuidar mucho los pensamientos negativos. No sé cómo andamos de tiempo. Mi buen José, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Cómo cuánto? ¿Como 20, 30? ¿30 minutos? Pues estamos a buen tiempo. Miren, hay la pregunta de si la enfermedad causa pobreza o si la pobreza causa enfermedad, porque alguien pudiera decir, pues una persona enferma no trabaja bien porque se enferma, pero realmente es la pobreza causa de la enfermedad o la enfermedad causa de la pobreza. En la actualidad, esa con amarillo se los puse, las investigaciones dicen que no es así. O sea, que una persona que tiene pobreza, es muy difícil que salga de ese círculo vicioso donde se encuentra, porque se encuentra vinculado con muchas situaciones que le están generando estrés y que muy probablemente le detonen una enfermedad. Y no es al revés, que una persona, claro que si una persona se accidenta
Si tiene un problema muy grave, pues obviamente que va a tener una situación que no le va a permitir laborar apropiadamente, pero en general es al revés. Del empleo al desempleo, ¿cuál es el empleo más seguro del mundo? Bueno, antes de que se murieran estos dos señores, la reina Isabel II y el duque de Edimburgo, pues imagínense, no sé cuánto, creo que recibían 7 millones de libras al año, nada más para gastos personales, más aparte les pagaban el erario público, todo el Palacio de Buckingham. Entonces, pues obviamente es un empleo segurísimo, ¿no? ¿Quién te corre de rey? O sea, ¿quién te va a correr de rey? ¿Sabe qué? Está despedido. Pues ¿quién? ¿No tienes jefe? Tú eres el jefe. Y aparte era el jefe, la reina Isabel y este señor de Edimburgo, de 50 países, por si no lo sabían, de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, de las Islas Caimán, de Jamaica, bueno, obviamente de Londres, de Escocia y Gales y todo ese rollo. Pero, ¿qué se sabe con el desempleo? La gente desempleada tiende a tener más problemas de salud, nada más por saber que está desempleada, o sea, no necesita dejar de recibir dinero, no sé si me explico, o sea, solamente con que le digas, te van a despedir o es probable que te despidan o ya no tienes trabajo, ya con por eso ya la persona empieza a mermar su salud. ¿Por qué razón ocurre esto? Porque la persona empieza a sentirse inútil. ¿Qué alternativa daba Víctor Frank? Decía, cuando tú pierdas tu empleo, alquílate gratis a trabajar en lo que sea, para que se te olvide de que no tienes empleo. El dinero no es lo que importa es cómo te sientes. Entonces, si tú te sientes bien, de hecho a mí me pasó, déjense los platico, una pequeña anécdota. Hace muchos años, cuando iba a nacer mi hija, yo tenía un trabajo de tiempo completo y de repente me mandan a hablar un 3 de enero y me dicen, pues, ¿qué cree que estamos haciendo recorte de personal, etcétera, etcétera? Sentimos mucho decirle esta noticia, pero a partir del día 15, pues usted ya no se presenta. Entonces, sin embargo, se le van a dar sus 3 meses de sueldo, etcétera, etcétera. Yo no tenía problemas de dinero en absoluto porque me iban a dar 3 meses de sueldo. Y luego aparte me dijo que me iban a dar un bono. Más o menos iba a tener 4 meses para encontrar empleo. Pero yo salí de ahí deprimido, salí mal, me sentí muy mal conmigo mismo y ahora qué le digo a mi esposa y acaba de nacer mi hija además. Entonces recordé el consejo de Víctor Frank, que le llamaba a los desempleados optimistas. Tenía una amiga que era dueña de una escuela, le dije, ¿me da permiso de organizar la semana cultural? Yo sé que se necesita mucho trabajo, así como organizar más o menos, como algo un poquito parecido a organizar un congreso, una semana cultural de una escuela no tan grande. Pero sí se requiere mucha coordinación, hablarle a la gente, diferentes eventos. Y me decía, ¿cuánto me vas a cobrar? Nada. No le cobro nada. ¿Y qué creen? A los 2 días se me había olvidado que estaba desempleado. Y hasta me decían en mi casa, oye, pues parece que no pasó nada. No pasó nada. ¿Por qué? Porque en realidad es algo tan psicológico este asunto del desempleo. Tiene que ver tanto con lo que la sociedad nos dice que debemos de tener un trabajo y de que tenemos que tener un lugar a donde ir a trabajar y que tenemos que recibir una cantidad por quincena. Yo en 2 meses, con esa actitud, digamos, optimista, yo que organizé la Semana Cultural, ahí mismo la directora me dio trabajo y me empecé a llenar de trabajitos por horas, que fue una época de mi vida que tenía como 6, 8 trabajos por horas, más o menos ganaba lo mismo y obviamente pues con más desgaste porque tenía que ir a más lugares, pero ese es un asunto muy psicológico, o sea, decir que estás desempleado es un concepto, decir que no tienes dinero es un concepto totalmente diferente. Hay gente que puede tener dinero y sentirse desempleada, o hay gente que puede no tener dinero y sentirse que está haciendo algo útil y sentirse feliz, ¿no?
Entonces, sin embargo, lo que nos dicen los especialistas en el tema es que la gente que cree que la van a despedir está sufriendo un estrés tremendo. La gente que es despedida no se diga, pero que ahí la estrategia psicológica es trabajar gratis, o a lo mejor trabajar por alguna cantidad inferior, pero que te sientas útil, que sientas que estás rindiendo, en fin. El IMSS sabe, por ejemplo, que hay problemas de salud cuando disminuye el dinero o la seguridad social. Por ejemplo, si a alguien le quitan el seguro social o el ISSSTE o una red médica o algo por el estilo, inmediatamente baja su salud. No tiene nada que ver, o sea, es un concepto, es una idea. Solamente se te está comunicando que ya no tiene seguro social. La gente se empieza a enfermar, le da gripa, le da diarrea, le duele algo. ¿Cómo hay una interacción tan grande y por qué necesitamos tanto los humanos sentirnos protegidos, sentirnos apoyados por alguien y por alguien que sea mucho más grande que nosotros, mucho más grande que nuestros propios amigos y redes sociales, que sea, por ejemplo, un instituto? Eso nos sirve mucho. También cuando bajan tus ingresos, la gente se siente mal, se empieza a enfermar, empieza a tener problemas de salud. No tiene nada que ver, a lo mejor va a resentir la pérdida de dinero al mes, a los 2 meses o a lo mejor en un año, pero la gente se empieza a sentir mal. Vean cómo correlacionan estas situaciones que son más bien de tipo psicológico, pero a fin de cuentas tienen que ver con el estrés, porque la gente que piensa que gana menos, que siente que va hacia atrás como los cangrejos, que siente que perdió seguridad social, obviamente se está estresando y el estrés es la causa de que ocurran estas situaciones, ¿no? Entonces, bien, por ejemplo, aquí en México, un estudio que hizo Ferry, Shipley y otros en el 2001, la falta de un puesto de trabajo seguro está relacionada con incrementos significativos en problemas psiquiátricos y de salud menores. Cuando una persona, aquí en México se sabe que, por ejemplo, que dicen que se van a duplicar las vacaciones, pues se van a duplicar las vacaciones, pero solamente para el sector formal. Es un dato que no ha tomado en cuenta el presidente López Obrador, porque si él quiere darle a los que menos tienen, le duplican las vacaciones a la gente que tiene puestos seguros de trabajo, a los que están en el IMSS, a los de alta, pero toda la gente que trabaja informal en la calle, por ejemplo, el payasito que te detiene en el tráfico y que te está ahí limpiando el parabrisas, o que está ahí haciendo alguna maroma, pues ese no va a tener el doble de vacaciones. O si las quiere tener, pues no va a ganar dinero. Entonces, en México, más o menos la mitad de la gente que trabaja subempleada. O sea, no trabaja en un empleo formal. Y entonces realmente no va a venir un beneficio directamente para ellos. Sí, otro dato que nos interesa mucho a los psicólogos es, ¿qué es peor? A ver, y se los pregunto a ustedes, ¿qué creen que sea peor? Que en tu infancia te hayan maltratado, hayas tenido unos papás de lo peor, tipo monstruos, que tus hermanitos se hayan bulleado, tus compañeritos de la escuela, que te hayan hecho la vida de cuadritos, pero que de grande te saques la lotería y seas millonario. O bien al revés, que hayas tenido unos papás ideales, unos hermanos súper comprensivos y carismáticos, unos compañeros que te apoyaban, pero que de grande no encuentras trabajo, no tienes recursos y te sientes muy estresado. ¿Qué creen que tenga más peso? ¿La infancia? ¿Una muy mala infancia, pero un muy buen presente? ¿O bien al revés, una muy buena infancia y un muy mal presente? ¿Qué creen que tenga más peso?
La infancia, a ver, levanten la mano los que digan que la infancia. Ahora los que digan que el presente. Son los mismos los que las levantaron. No, pues pónganse de acuerdo primero. Bueno, ¿qué creen que dicen los estudios actuales? Ahí está, léanlo. Alguien que me ayude a leerlo. O lo leo yo, pues ¿quién más me ayuda? Pues aquí tengo el micrófono yo. Miren, David Smith y Phillips en 1991 analizaron el papel relativo del entorno durante la infancia frente al entorno en la edad adulta en la salud. Sus análisis indican que el contexto social en el que vivimos como adultos tiene una mayor influencia sobre nuestra salud que el contexto en el que vivimos durante la niñez. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Vamos a lo mismo. Si yo de niño viví mucho estrés, si de niño padecí bastante, va a tener un impacto menor si al presente estoy bien. ¿Sí? Porque las hormonas del estrés van afectando más o menos cuando termina de desarrollarse el individuo, 22 años decía en el caso de la mujer el doctor Calixto Sayer, o 26 años en el caso del hombre. Cuando termina el desarrollo, empieza el conteo del estrés. Entonces, si a los 30 años eres millonario, te va muy bien, eres próspero, eres feliz, tienes prestigio, aunque hayas tenido una infancia de lo peor, vas a estar bien. Si es al revés, no tanto. Te vas a acordar de que viviste una infancia maravillosa, pero pues ahorita estás bien fregado. Obviamente las hormonas del estrés van a estar afectándote, te van a generar placa, te van a generar grasa en el abdomen. ¿Y por qué es mala la grasa en el abdomen y no, por ejemplo, en las nalgas o en otros lados? Porque todas las arterias que van al corazón pasan por la panza y por eso se engrasa el corazón y por eso vienen los infartos. Por eso es mala la grasa en el abdomen. Otro detalle es, ¿por qué las personas de los grupos socioeconómicos más bajos muestran conductas más comprometedoras para la salud? Alguien diría que, o bueno, será que la gente que no tiene recursos no está informada de los riesgos para la salud, no necesitan hacerse un papanicolau las mujeres cada determinado tiempo en algún lugar, o los hombres un examen de próstata, que ya no tienen que hacerte eso feo que te hacían antes, ahora es con un antígeno prostático que sale por sangre. Todas estas situaciones que tienen que ver con prevenir la salud, en la actualidad se sabe que la gente que tiene recursos económicos logra detener los problemas relacionados con la enfermedad porque previene. Y de hecho, fíjense, un dato bien interesante. La gente sabe que tiene que hacerse un papanicolau, que tiene que hacerse un examen de próstata, que tiene que hacerse un examen, lo sabe, pero no se lo va a hacer. No se lo va a hacer por una sencilla razón, porque existe cierto grado de depresión por el hecho de no tener los satisfactores adecuados o por estar estresada. El estrés hace que no cuides tu salud, aunque sepas que la tienes que cuidar, aunque sepas que tienes que ir a prevenir, aunque sepas que tienes que tomar algún medicamento para un resfriado, no lo haces. El estrés es un inhibidor de los elementos que nos protegen. La gente que está bien, que se siente bien, que es feliz, es gente que se cuida mucho y que se quiere cuidar mucho. Y miren, algo ocurre con la gente que tiene un nivel muy bajo de estrés, que es feliz. Los colores los ve diferentes. Hay estudios y hay investigaciones que demuestran que la gente que vive con estrés constante ve el rojo menos intenso, así como lo escuchan. Parece de película lo que les estoy platicando, pero es cierto. Ven
todo como de color gris. La comida le sabe insípida. Y entonces, ¿qué creen que ocurre con los millonarios que tienen mucho control sobre su vida, que no tienen que rendirle cuentas casi a nadie, que se nutren por los ojos, empiezan a comprar cuadros, van a galerías, cosa que un pobre tal vez no haría? A lo mejor un pobre le das $1,000,000 y no va a una galería, va a un McDonald's, ¿no? Y luego se gasta lo demás en un carrazo, ¿no? Pero la gente que es muy rica se va a galerías, se empieza a nutrir por los ojos. ¿Saben por qué? Porque la serotonina que está implicada en cómo disfrutamos el mundo nos hace ver mucho más brillantes los colores, mucho más intensos, y disfrutamos mucho mejor la vida. Inclusive, tan solo un paseo por el bosque de una persona que no tiene estrés, lo disfruta mucho más porque tiene mucho más disponible la serotonina que una persona que tiene estrés, que la tiene inhibida. Entonces, para que vean cómo el estrés afecta a la calidad de vida también, no nomás a la cantidad de vida. ¿Sí? Y bueno, las conductas de riesgo, que es otro detalle importante, ¿por qué se dan más en las personas que tienen o padecen estrés? La gente que padece estrés tiende a buscar más situaciones de riesgo, por ejemplo, tener relaciones sexuales sin preservativo, por ejemplo, usar drogas duras, por ejemplo, darle a 200 por hora en la moto, o sea, hacer conductas bastante peligrosas que la gente que tiene bajos niveles de estrés. Pero ¿por qué? ¿Qué explica esto? O sea, la mala salud de la gente que tiene estrés se debe no nada más a los estresores, a las toxinas que están en la sangre de la persona que tiene estrés, sino también a las conductas que tiene la gente con estrés. La gente que tiene poco estrés tiende a decidir mejor, a comprar mejor, a ahorrar más, a invertir en lo que realmente vale la pena, a no despilfarrar. Por ejemplo, una pregunta que les solía hacer a mis alumnos cuando daba clase en la Universidad de Guanajuato: ¿qué quieres, 100 pesos ahorita o 10,000 dentro de un mes? ¿Y qué creen que me contestaban? Es más, se los digo a ustedes, pero no es de veras, ¿eh? ¿Verdad? A ver, ¿qué prefieren? ¿100 pesos ahorita o 10,000 en un mes? Fíjense que casi todos me decían que 100 ahorita, porque decían, no, pues, cuando lo veo en un mes, si ese señor ni es de Iztlahuaca, es de León. O sea, entonces, por cuento, ¿no? Aunque ahí te dejo firmado un cheque por 10,000 pesos y el cheque rebota, pues no. Mejor dame los 100 ahorita. Bueno, la gente que tiene altos niveles de estrés prefiere 100 pesos ahorita, y la gente que tiene bajos niveles de estrés prefiere 10,000 después. O sea, dicho de otra manera, si yo te digo, espérate, no pidas un aumento de sueldo, vamos a pedirlo cuando hagas esto para que te den más dinero y te den un mejor puesto. La gente que sabe esperar, sabe esperar porque tiene bajos niveles de estrés. ¿Sí? La gente que tiene bajos niveles de estrés espera a la mujer. Fíjense, yo trabajé en una universidad de León que se llama la UDL, y había la muchacha más bonita del salón, que uno se quedaba como maestro, digo con todo respeto, impactado de la belleza, y todos los demás compañeros estaban así como que, pues que querían que pasara la chava, pero no tanto para que expusiera, la querían ver. O sea, no. Y ella, yo creo que pensaba, pues quieren que exponga, ¿verdad? Quieren que yo le entre aquí al rollo de la exposición. No, lo que querían era verla, para acabar pronto. Pues el tipo más feo, bueno, según mis estándares, porque pues yo no sé qué tan feo, pero el más feo le dijo, oye, ¿no quieres ser mi novia? Y todos los demás se quedaron, no, pues que
Si nosotros que estamos un poquito menos tirados a la calle no nos hace caso, pues ¿qué te van a dar haciendo caso a ti? Le dijo que no. Y le volvió a decir otra vez, oye, no quieres ser mi novio. Que no. Y los demás no le decían nada, o sea, los que no estaban tan tirados al catre. Y había uno que otro medio guapillo. Tampoco le decían nada, decían, no, es que me van a andar haciendo caso. Pues, ¿qué creen? El feo insistió. Y llegó un momento en que le dijo, sí. Y ahí andaban juntos el feo y la super me parecía modelo la mujer. Y entonces, ¿pero qué creen? Que el feo no tenía estrés. Ese es el gran detalle. El estrés nos hace que no esperemos, lo queremos todo rápido. Sí, era una persona muy tranquila, un tipo B. No pasa nada si oye, ¿qué pasa si me dice que no? Pues no pasa nada, pues despegado estaba. ¿Sí? Entonces, quien sabe esperar se lleva mejor con la vida, ¿no? El arte de saber esperar. Saber esperar, fíjense cómo la calidad de vida también tiene que ver con el estrés, porque si una persona sabe esperar, logra que le vaya mejor en la vida. Encuentra un trabajo mejor que el que está desesperado, que el que tiene, pues a lo mejor mucha situación de depresión en cualquier sentido, pues agarra el primer trabajo que encuentra y a lo mejor le pagan mal, a lo mejor lo maltratan, y es un círculo vicioso, lo tratan mal, lo maltratan, no le pagan bien, lo humillan, no tiene apoyo de los compañeros y obviamente tiene más estrés y obviamente va a seguir tomando malas decisiones. Tomar buenas decisiones tiene que ver con, obviamente, analizar y esperar. Esos son dos factores muy importantes. Entonces, por eso les decía, y ese truquito está bien fácil, ¿eh? ¿Qué quieres? 100 pesos hoy, yo 150 mañana. 100 ahorita, pues, no sabes esperar, ¿verdad? Bueno, también alguien podría decir, bueno, es que mañana no me va a dar nada, y ahí estoy viendo los 100 pesos. ¿Quedan 5? Ok, bueno. Ya para ir cerrando, se sabe que las personas que tienen ateromas, o sea que tienen problemas de arteriosclerosis o grasa acumulada dentro de las arterias, es gente que vive en viviendas pequeñas. O sea, datos así bien curiosos. Por ejemplo, en Gran Bretaña hicieron una investigación. La gente que es dueña de su casa tiende a vivir más años que la que renta. Alguien diría, bueno, pues es que el que renta tiene menos recursos, pero no nomás es eso. Es que la gente que es dueña de su casa tiene control sobre su entorno. El control es la base para poder decir que alguien tiene o no tiene estrés. Fíjense, una persona que es dueña de su casa puede tumbar un muro y ni quien le diga nada, pero el que renta no puede hacerlo. Entonces, el control sobre tu medio, sobre tu vivienda, sobre tus vecinos, porque el que renta se cambia de casa, también tiene que ver mucho el que reconozcas a tus vecinos y que te reconozcan con la esperanza de vida. Sí, lo que les decía, vivienda y salud, está muy estudiado este tema. El grado de control sobre nuestro entorno. A ver, si los pongo a jugar un partido de fútbol con leones, pues como que no tienen mucho control. Y luego aparte van solos, no son 11, es uno. Se los van a comer, ¿no? Y son 11 leones contra uno, no, pues ¿cuándo? Entonces, son bastantes diapositivas, pero bueno. El estrés que genera depresión es el estrés malo. Por ejemplo, el estrés laboral es más malo que el estrés familiar. ¿Por qué? Porque en el estrés familiar tú te peleas con tu pareja y sacas mucho de lo que de las inquietudes y de problemas que tienes. Y el estrés de la familia tiende a generar energía, que como dijo el doctor Calixtos ayer, no es tan malo como el estrés
que tiende a deprimir, como cuando te corren del trabajo, pues andas deprimido, pero cuando llegas a tu casa, llegas a pelearte. Entonces llegas a tu casa a llenarte de energía y sales del trabajo sin energía, ¿verdad? Entonces es diferente. Déjenme, me voy más rápido. Diferencias biológicas. Por ejemplo, se sabe que la mujer tiene, por ser mujer, enfriadores alfa, así se llaman. La mujer es capaz de desconectarse literalmente de una situación de estrés en la noche y levantarse reparada a vivir de nuevo esa situación de estrés. El hombre no puede. El hombre se la pasa pensando en la noche en la situación que le genera estrés. Esa diferencia de los enfriadores alfa explica por qué la mujer vive 4 a 5 años más en promedio en el mundo. Se llaman enfriadores alfa. Hay enfriadores beta, que es el llanto, que también lo tiene más desarrollado la mujer, pero por sociedad. Eso sí es donde el hombre llora. Hay enfriadores gamma, que es el ejercicio. Estamos parejos hombres y mujeres, pero en los alfa y en los beta nos ganan las mujeres. Es una ventaja. Los estrógenos. La mujer produce estrógenos que evitan que tenga grasa en las arterias. Los estrógenos son protectores. Pero ¿qué creen que ocurre con la testosterona de los hombres? Ayuda a que se forme la grasa dentro de la arteria y que se quede ahí. O sea, es al revés. Entonces, por eso la mujer vive 4 o 5 años más en promedio. Desempleo y salud. En realidad, ¿qué genera? No es en sí la falta de dinero, es la baja autoestima que produce depresión. Como les decía, la depresión que proviene del estrés es la que mata, es la que daña mucho. ¿Sí? Y datos generales ahí ya para irme, para que los tomen en cuenta, que tienen también que ver indirectamente con el estrés y algunos directamente. Dormir menos de 7 horas cada noche reduce la esperanza de vida. ¿Quieres vivir menos? Duerme 5 horas diarias. ¿Sí? Es un suicidio lento. Me quiero suicidar, pero a los 75, me quiero morir a los 70, duerme 5 horas diarias. ¿Quieres vivir hasta los 100? Pues esperamos que tengas buena genética y duerme 7 horas mínimo. Las personas que se quejan viven más tiempo. ¿Por qué? Porque liberan. ¿Por qué el estrés de la familia no es tan malo como el estrés del laboral? Porque con el jefe vas y sí, señor, lo que usted me diga, claro que sí. Es que eres un inepto, sí, señor, sí. Es que debiste, sí, señor. Y con la esposa, no, hombre, tú lo serás y tu mamá también. Y bueno, obviamente que en la familia te puedes desahogar. Si tú te quejas, vas a vivir más años, con mayor calidad de vida. El resfriado común correlaciona con el estrés. Ahí está el estudio de Cohen en el 97. Se pronuncia Cohen, no estoy diciendo, no estoy invitándolos a nada, o sea. Con 276 personas, la gente que tenía estrés sufría resfriados. Estar sentado más de 3 horas acorta 2 años la esperanza de vida. ¿No me quieren creer? Compren mi libro, búsquenlo en internet. Bueno, en general los jefes se andan moviendo para todos lados. A ver, voy a supervisar que esto, que supervisar aquello. Por eso el jefe vive, no tiene ese problema. Ahora, el que está ahí pegado al trabajo en un escritorio y no se puede desprender hasta terminar algo muy importante
y estar pegado ahí en la computadora más de 3 horas. O sea, hubo un programa aquí en México llamado Pausa por tu Salud, que lo trajo el IMSS y nos lo llevaron al Politécnico Nacional cuando yo trabajé ahí. Por cada 55 minutos de trabajo hacían que nos estiráramos 5 minutos, que nos paráramos, que nos moviéramos. Eso es recomendable. Por cada 50 minutos de preferencia, caminar, moverte, hacer algo diferente 10 minutos para que no te pase este asunto de la esperanza de vida. Dolor de cabeza, ¿qué creen? El 90% de los dolores de cabeza, uno pensaría que es porque le duele el estómago, que es porque… No, no es cierto. Es por el estrés. ¿Sí? Te duele el estómago y eso te genera estrés. ¿Tú no te das cuenta? Se contraen ciertos músculos del cráneo y por lo tanto te da el dolor de cabeza por ello. Y ya para terminar, ahora sí la última. ¿Qué hacer ante el estrés? Pues ya que acorta la cantidad de vida y disminuye la calidad de vida. Primero que nada, identifica si eres tipo A o tipo B, o X, o C o D. En internet está un test AB, para que identifiques, esa es una. Toma luz del sol cuando se esté poniendo el sol. Que te dé la luz del sol, los últimos rayitos que te den al atardecer. No uses celulares antes de dormir, pero ese mejor ni se las digo porque no me van a hacer caso. Hacer ejercicios mentales de la ventana, del espejo y del fondo y figura. Por ejemplo, de que si alguien te insultó, tú eres una ventana y pasó a través de ti y no se quedó en ti. O que tú eres un espejo y que el otro se agredió a sí mismo. O así, ¿no? Hacer ejercicio, o sea, me refiero a caminata rápida, trote lento, que son los mejorcitos. Trote rápido también puede ser bueno, pero genera lesiones. Cuidar los pensamientos. Sí, acuérdense que el gran problema del estrés es que el ser humano piensa a futuro, porque en el reino animal no hay ningún animal que le moleste el futuro, le molesta el presente. Y por último, buscar un área donde tú tengas el control. Si en tu casa no tienes el control, porque ahí está la suegra, bueno, pues que en el trabajo lo tengas, o bien forma un equipo de fútbol americano, ¿cómo se llama? De básquetbol, y que ahí tú seas el entrenador, tú tienes ahí el control. Que tú tengas el control en un área de tu vida, campechanea o distribuye más o menos equitativamente la situación para que no te afecte tanto donde no tienes control. De mi parte es todo. ¿Preguntas? Muchas gracias, doctor. Tenemos tiempo para 2 preguntas, 3. No sé si tenemos micrófono, por favor. Sí. Adelante. Hola, buenos días. Tengo 2 preguntas, pero al parecer una ya la respondió, que la primera era si hay alguna cura para el estrés. Esa es una. Y la otra es, la mujer con síndrome de Down, perdón, con síndrome de ovario poliquístico, produce más testosteronas. ¿Esto tiene los mismos efectos como si fuera un varón o no tiene los mismos efectos? ¿Te puedes quitar tantito tu mascarilla? Porque casi no te entendí. Okay, a ver. La segunda pregunta, que es la que me interesa. A la mujer con síndrome de ovario poliquístico produce más testosteronas en algunos casos. ¿Esto tiene los mismos efectos como si fuera un varón? No, déjenme les comento. Miren, la mujer cuando tiene la menarquia
Cuando tiene su primera menstruación, empieza a producir progesterona y una serie de hormonas que le permiten ser madre, como la hormona luteinizante y si acaso queda embarazada, la prolactina. Ese conjunto de hormonas entran en un ciclo y termina ese ciclo con la menopausia más o menos aquí en México entre 45 y 55 años. De los 13 más o menos a los 50, ese conjunto de estrógenos, pero principalmente la progesterona, protege a la mujer de cualquier problema cardíaco. Evita esta combinación o este cóctel. Nos decía un maestro de bioquímica, cuando yo estudié la carrera de bioquímica, que fue mi primera carrera, que cuando mirabas a un hombre caminar, mirabas un vaso con agua caminando, pero que cuando mirabas a una mujer caminar, mirabas un cóctel caminando. La mujer es un cóctel químico y es un cóctel que va variando y va subiendo, va bajando y va subiendo. Ese cóctel químico es precisamente ese ciclo menstrual y la protege exactamente, tenga o no tenga ovario poliquístico, tenga un poco más de testosterona que el común, porque la testosterona la mujer la tiene por la glándula suprarrenal, ¿sí? Ahí se produce. Si no la produjera, no tendrían pelo. Qué bueno que sí la producen, ¿va? Se mirarían algo diferente sin pelo, ¿no? Por cierto, la testosterona en exceso hace que se caiga el pelo. Eso no significa que los calvos son más efusivos, pero sí protege de los 13 a los 50, ¿cuántos son? 37 años, la mujer está protegida de ataques al corazón que tengan que ver con ateromas, con placa dentro de la arteria, ¿sí? Pero cuando la mujer entra en la menopausia, se iguala la probabilidad con la del hombre. O sea, no se iguala porque ya nos lleva 37 años de limpieza de sus, o sea, ha limpiado 37 años en promedio, pues, sus arterias, ¿no? Ya cuando entra en la menopausia, aunque le den tibolona y los demás suplementos, ya no tiene ese protector que lo tiene de manera natural. Se iguala y puede darle un infarto también. El infarto no nomás da por eso, por una situación de una arteria estrecha, de un ateroma, también da por otros factores, ¿verdad? Puede ser inclusive genético, entonces no es algo tan específico, pero sí le da mucho más al hombre. ¿Por qué le da más al hombre el infarto? Pues porque tiene testosterona y no tiene esos 37 años de protección. Pero con que los tenga, puedes agregar un poco más de testosterona, no pasa nada. Aquí la bronca es que no se agregue progesterona, que es la hormona clave que es una cardioprotectora, la progesterona. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Buenos días. De acuerdo sobre los niveles de estrés que tiene, bueno, el estrés tiene peso sobre la vida laboral. Nosotros como estudiantes afecta nuestro rendimiento académico y nos puede causar depresión. Como bien dijo el doctor Calixto, y me voy a auxiliar de él, de hecho me he estado auxiliando, si se han fijado de él. ¿A qué edad madura más o menos la mujer? A los 22, al hombre dice que a los 22 están jugando todavía PlayStation
A los 26 años, cuando madura el hombre, a partir de ahí es cuando se empieza con el conteo del estrés malo, el estrés que empieza a bajar la cantidad y calidad de vida. En el caso de un estudiante no puede haber eso. Les voy a decir dos motivos. El primero de ellos, para que se formen los ateromas y todo este tipo de problemas, necesitas tener ya cierta edad y haber terminado tu culminación, tu madurez, que sería, por definición, cuando es el estado de completo desarrollo, ya cuando ya no se puede desarrollar más la persona. Que si se sigue desarrollando, pues es la panza, pero pues eso no es desarrollo, eso es crecimiento celular. Entonces, pues no es el caso. El otro motivo es que el estudiante tiene mucha energía. Sí, precisamente lo que decía el doctor Calixto ayer. No es que los que tenemos más años seamos apachurrados, quejosos, no nos sabe la vida, no nos gustan los chistes. No, lo que pasa es que ustedes están llenos de energía. Entonces, de todas en chiste, de todas en broma, y todo eso los cardioprotege, los protege del estrés. Tienen muchas vías para el escape del estrés, como el ejercicio, el movimiento, el chiste, el compañerismo. En cambio, a la gente que pasa ya su madurez, se empieza a ralentizar todo su metabolismo y en ese momento es cuando empiezan a entrar todas esas enfermedades vinculadas con el estrés. ¿Sí? Por ejemplo, ya rápido, alguien me decía, una excompañera decía erróneamente, es que mis alumnos tienen burnout. ¿Cómo van a tener burnout si tarda 14 años en darse el burnout? 14 años laborales. Pues no, o sea, no aplica, pues. Tiene que tener mínimo 30 años para que le dé burnout. O sea, no aplica. ¿Sí? ¿Alguien más? A ver allá. La última. ¿Quién? ¿El caballero o la dama? La dama, ok. Buenos días. Bueno, retomando acerca de lo que nos mencionaba de los tipos de personas que existe, ¿es posible cambiar de ser una persona de tipo A, B, C, X o D? ¿O es algo que ya está determinado para el resto de nuestra vida? Y en dado caso de que se pueda cambiar, pues, ¿cuál de todos los tipos de persona que mencionó hace unos momentos nos recomienda ser? Híjole, es una pregunta muy difícil. Primero que nada, no es susceptible de cambio. Nacemos A, nacemos B, C o D. O sea, eso ya está muy estudiado, ¿no? Se han hecho investigaciones con ratones que son muy aprensivos, muy inquietos, y les das comida, los tranquilizas, les das un ambiente sin estrés y el ratón se sigue moviendo y cualquier ruidito lo estresa. O sea, es algo genético, ¿sí? Por eso ahí está el peso de la biología en el estrés. Ahora, yo, su servidor Luis Felipe, por lo que yo conozco de mí y que otros conocen de mí, me lo han dicho, yo soy A2, ¿sí? Pero me he entrenado. O sea, los consejos que les puse al final, yo los aplico en mí. O sea, oye, que se va a acabar el mundo, que la guerra de Ucrania contra Rusia, no pasa nada, tranquilo. O sea, como pensaría un B. Yo me pongo a pensar, a ver, ¿cómo pensaría un B? No, pues tranquilo, relájate, checa tu cuenta de banco, tienes dinero, o sea, tienes para comer mañana, no pasa nada. Entonces, obviamente, ser una 2 y comportarse como B, pero comportarse realmente como B es muy difícil. Tienes que trabajar sobre ti mismo,
Tienes que ir con un psicólogo a que te ayude a trabajar sobre ti mismo, para que te convenza de que el mundo no es un lugar hostil, que no es un lugar de una hipercompetitividad, de que puedes llevar una vida más relajada, más tranquila. Pero, ¿qué es preferible si no logras tener un control sobre ti siendo B, aunque seas A2? Pues sé B. O sea, la personalidad B es la que menos enfermedades tiene. Puede ser pobre, puede ser mendigo, andar en los basureros coleccionando envases, latas y todo eso, pero es B y él está feliz. Y él disfruta a la gente que va pasando y disfruta cuando va y le dan una miseria por las latas que lleva. Él es feliz. O sea, el B es la persona más sana que existe. ¿Por qué? Porque todos los mecanismos del estrés los tiene como apagados. ¿Qué pasa con el B? Son gente que usualmente no progresa en la vida. Si tú te casas con una mujer B o con un hombre B, vas a ser muy feliz con él, pero no vas a tener dinero. No vas a tener un coche del año, porque el A es muy competitivo, piensa que le quieren comer el mandado, siempre está preparándose, estudia 5 doctorados, 8 maestrías, vende los domingos pozole, o sea, le hace a todo, pero obviamente se desgasta mucho. Y obviamente se lleva entre las patas, valga la expresión, a la familia, el A. Pero el B, no pasa nada. Ahí tenemos frijolitos para mañana, tranquila. Oye, pero ya no hay frijoles, pero tenemos a tu papá, a tu mamá, pues ahí vamos a comer. Tranquila, no pasa nada. O sea, obviamente es una personalidad muy sana, que maneja muy bien por dentro su estrés, pero que no es muy productiva y que obviamente no te va a hacer rica, te va a hacer feliz a lo mejor, ¿verdad? Si para ti la felicidad es que alguien te trate bien, va a ser compasiva, va a ser compasivo, pero no va a ser progresista. Entonces, el A es progresista, pero le dan infartos, es muy estresante, muy neurótico. El B es muy tranquilo. Es un arte y es muy complicado que si tú eres A, mantengas esa capacidad productiva, esa capacidad de salir adelante, de crecer, pero que te comportes como B, que digas, la vida es relajada, la vida es bella, voy a disfrutar con mi señora, con mi novia, con mi peor es nada, con mi familia. Eso hay que trabajarse, o sea, no es gratuito, se tiene que trabajar, ¿ok? No sé si contesté, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues en este momento le vamos a entregar este reconocimiento merecido al doctor Luis Felipe Saily. Muchísimas gracias, doctor. También un buen obsequio de parte del comité organizador del Congreso. Muchas gracias, brillante participación. Muchísimas gracias. Les comentamos asimismo, gracias, el mejor reconocimiento son los aplausos de ustedes. En la parte posterior se encuentran también los que no han recibido un paquetito, un kit, se les va a entregar a la salida, en la parte del fondo del auditorio está, y no olviden registrar en los códigos QR. ¿Algo otro tema, doctor? Una foto, vamos sacando. Y que sigan disfrutando la actividad. Tenemos ahora las mesas de trabajo y nos vemos en la conferencia del comisionado. También tenemos libros por si desean que les firme uno de los libros el doctor. La verdad es que son muy pocos los que tenemos, pero enseguida les pasa a firmar. Aquí pudieran subir a firmarlo, ahí tenemos a Jorge a cargo.
Bueno, les pude haber dicho que subieran. Son bien poquitos. No, está aquí abajo. Ahí está firmando libros. Hola. Sí, te los van a ganar, son muy poquitos. Ahí de cabeza. Sí. ¿Ya encarga? ¿Cómo estás? Van a ver, terminando lo de la mesa, de las mesas, van a venir criminólogos a sí, a la de las 1:15 a 2:45, entonces seguramente terminarán a